la mesa de cuidados basados en la evidencia, con el objetivo y el compromiso de desarrollar en la práctica cuidados efectivos y eficientes. Las enfermeras somos cada vez más conscientes de la necesidad de investigar en el ámbito de los cuidados. En el campo asistencial y en otros campos nos enfrentamos a multitud de interrogantes y preguntas acerca de cuál es el abordaje más adecuado en el cuidado de nuestros pacientes. Y existen diversas respuestas a estos interrogantes. De hecho, la existencia de la variabilidad en la práctica clínica estaría bien de manifiesto esta existencia de diversas posibilidades. La enfermería basada en la evidencia o los cuidados basados en la evidencia son la mejor forma de abordaje actualmente para responder a estos interrogantes relacionados con los cuidados. Y esto hará posible desarrollar mejores cuidados de salud y conseguir mejores niveles de salud para nuestra población. A continuación damos paso a los ponentes de esta mesa que nos comunicarán experiencias y conocimientos relacionados con la investigación en la enfermería basada en la evidencia. Paso a presentar a la primera ponente, Doris Grinspun. Ahora se nos viene. Doris es gerente general de la Asociación Profesional de Enfermeras de la provincia de Ontario, provincia que cubre 12 millones de personas y donde hay 96.000 enfermeras profesionales. Previamente, Doris fue la directora del Hospital Universitario Mount Sinai en Toronto. Anteriormente trabajó en puestos clínicos y administrativos en Estados Unidos y en Israel. Respecto a su formación, Doris tiene el título de enfermera, título de máster en enfermería, hizo su doctorado en sociología de la salud. Ha recibido numerosos premios, incluyendo la Orden de Ontario y otros premios profesionales y académicos tanto en Canadá como a nivel internacional. Doris nos va a hablar sobre la estrategia de desarrollo y implantación de guías de práctica clínica. Bueno, yo titulé la presentación Liderando Enfermería con Valores, Conocimiento y Coraje. A ver por qué. Porque conocimiento solo no sirve. Si es un conocimiento, por más amplio que sea, que no está sustanciado y anclado en valores claros, no nos va a llevar al lugar correcto. Y así es como cuando hoy día en la mañana llegamos un poquitín tarde con mi colega, por culpa mía, escuché al gerente general de este hospital, José Soto Bonell. Me quedé absolutamente impresionada. Y cuando después Encarnación Fernández del Palacio, la jefa de enfermería, me llevó a conversar con él por 10 minutos, pero nos quedamos creo que casi una hora. Casi quería ponerlo en mi maleta y llevármelo conmigo. Porque es una persona que les habló esta mañana de valores. Les habló de valores en un momento muy coyuntural para el país nuestro. Les habló de valores, que es donde empezó también el programa de las guías clínicas de enfermería. Entonces, déjenme que les cuente un poquito de dónde empezamos y hacia dónde vamos. Necesito el puntero. Está por aquí. Porque si bien el programa de las guías clínicas lo empezamos en el año 1999, cuando recibí los fondos del gobierno, los valores de la Asociación Profesional de Enfermeras empezaron muchísimo antes que eso, porque es una asociación profesional que tiene 100 años y la cual yo tengo el honor y el privilegio de liderar los últimos solamente 16 de esos 100 años. Entonces, ¿qué quiere decir liderando con conocimiento y cómo se hace? Primero que nada, se trata de comunicar enfermería como una profesión de conocimientos, demostrando estos conocimientos en vuestro trabajo y nuestro trabajo y acción
razones diarias, en todo momento, en forma consistente. Y quiere decir también, y a esto a lo que me refiero ahora con tener coraje, que tenemos que usar este conocimiento de enfermería para proveer cuidados de calidad y también para moldear políticas de salud sanas. De esto les habló el señor José Soto Bonell esta mañana. Y de esto les voy a hablar por los próximos minutos antes de hablarles de las guías clínicas. ¿Qué quiere decir liderazgo con coraje? Les conté ayer, durante el panel que hicimos con la doctora Castellito y con otros colegas, que quiere decir estar con las poblaciones en las calles de protesta, como ustedes van a estar en las próximas semanas, y también en las anclas de poder, como están, por ejemplo, la jefa de enfermería y el señor José Soto Bonell, usando la evidencia para mover los valores sanos adelante y usando la evidencia para oponerse a aquellos valores que van en contra de las poblaciones que cuidamos. Quiere decir liderando con coraje. Y esta no es una pildorita que venden en la farmacia, ni tampoco es una guía que se puede desarrollar, ni tampoco es un diagnóstico de enfermería. Esto es algo que tenemos que desarrollar día a día a través de conocernos a nosotros mismos y saber desarrollar aquellas habilidades que nos van a ayudar a usar la evidencia para mejorar el cuidado de los pacientes o para mejorar las políticas de salud que queremos avanzar en los distintos países en los que vivimos. Esto quiere decir usar los valores, el conocimiento y el coraje para decir no a la pobreza, porque produce resultados malos de salud, no a la privatización, porque produce resultados malos de salud, y no a la corrupción, que también produce resultados malos de la salud. Esto quiere decir no a los pesticidas, porque hacen mal no solo a las personas, sino que a los animales. Y esto quiere decir no a los tratados de comercio internacionales que buscan más los lucros muchas veces que los logros para nuestros países. Y se los digo porque todos estos son ámbitos donde yo he llevado a la profesión de enfermería a tener voz. No solo hacemos guías clínicas en la Organización Profesional de Enfermeras de Ontario, sino que hemos estado en forma directa, incluidos en las calles de protesta y en las aulas de poder. Justamente antes de entrar a esta aula, le estaba leyendo a las colegas un email que acabo de recibir de cómo están protagonizando el gobierno de Ontario las guías de enfermería a nivel nacional y cómo el Consejo de Salud General de Canadá ahora puso un video de las guías de Areneo a través de Canadá. Pero no es porque nos hemos quedado callados, ni es porque solo usamos la evidencia para el ámbito clínico, que sí lo hacemos, sino que también usamos esa misma evidencia para apoyar políticas de salud sana o para enfrentarnos en contra de políticas de salud si no son sanas. Es la misma evidencia la que estamos usando para llevar adelante una ampliación de la atención de salud primaria a los pacientes, donde enfermería no solo usa un poder protagonista a nivel de poder prescribir para los pacientes, pero también un poder protagonista a nivel de atención general a los pacientes, con el único lugar en Norteamérica y el único lugar en Canadá, en Ontario, donde en este momento hay 26 clínicas de atención primaria que son guiadas por enfermería, donde el médico viene cada 2 semanas por 2 horas
no porque no pueda venir más, sino porque no se necesita tenerlo más. Y no digo que hay que ir en contra de los médicos, porque eso tampoco nos ayuda. Enfermería no se diferencia de medicina porque nosotros cuidamos y ellos curan. Enfermería se diferencia de medicina y tal vez no se diferencia porque ambos somos necesarios. Enfermería es un protagonista no por los médicos o por no los médicos, es un protagonista si queremos serlo y se nos potencializamos para lograrlo. Entonces, ¿dónde vienen las guías clínicas a ayudarnos? Vienen a ayudarnos a sustanciar nuestro conocimiento en la evidencia más relevante para lograr los mejores objetivos de salud a los pacientes y los mejores objetivos económicos a los sistemas de salud. Y a través de esta logramos protagonizar a la enfermería como una profesión de conocimiento y una profesión de liderazgo. La visión de nuestro programa, que empezó en el año 99 con la producción de la primera guía en el año 2002, es muy sencilla. Transformar la enfermería a través del conocimiento local, nacional e internacional. ¿Qué es una guía práctica clínica? Son recomendaciones desarrolladas de forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones sobre la atención sanitaria más apropiada para condiciones clínicas, prácticas específicas. Las guías de práctica clínica se desarrollan utilizando la mejor evidencia posible. Guías clínicas que tenemos, laborales y clínicas, basadas en la evidencia. ¿Cuáles son nuestras metas? Mejorar el cuidado del paciente, reducir las variaciones inexplicadas en prácticas del cuidado, alentar la práctica clínica basada en la evidencia, transferir, trasladar y apoyar la implantación de evidencia, descontinuar intervenciones clínicas que producen poco efecto en resultados de salud o peor aún, que causan daño, identificar áreas clínicas que necesitan más investigación. ¿Cuál es el mandato de nuestro programa? Desarrollar, pilotear, diseminar, implementar y evaluar las guías clínicas para enfermería basadas en la evidencia y las guías de entorno laboral para favorecer los ambientes laborales. ¿De qué se trata el programa? Primero que nada, de un desarrollo absolutamente riguroso de las guías. Segundo, de un programa de apoyo a implantación igualmente riguroso. Y tercero, de un programa de evaluación a nivel internacional. El desarrollo de las guías a punto de metodología quiere decir una definición de práctica muy clara de qué se va a tratar la guía, cuál específicamente son las preguntas que esa guía quiere contestar. Mientras más definitivas y más específicas el tema que se va a tratar, más definitiva y más específica van a ser las recomendaciones y más accionables, y de por ende van a producir mejores resultados. De ahí se van a revisiones sistemáticas que se hacen 2 personas por cada artículo, y para una sola guía pueden ser entre 1000 a 10.000 artículos. Cada uno de esos revisados por 2 personas entrenadas en revisiones sistemáticas. De ahí se sistematiza y se sintetiza el conocimiento, se lleva a los paneles de trabajo que tienen expertos y estos desarrollan las recomendaciones. De ahí van a una revisión externa por grupos no solo de enfermería, sino que otras profesiones, como también grupos de sociedad civil. De ahí vuelve, se termina la guía, se pone en la página web e Investen, en el caso de ustedes, las traduce al español, y de ahí ya van al iPhone, al iPod, etc.
Les pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí en el aula conocen alguna de las guías de Areneo? Bastantes. Muy lindo, gracias. Bueno, les invito a que todos visiten la página web que les voy a dar al final para que puedan el resto conocer y utilizarla en la medida posible. Cada una de las guías tiene recomendaciones de práctica clínica, recomendaciones para la organización de trabajo y recomendaciones de educación. Hay en este momento más de 40 guías, 40 clínicas y 48 y 8 que son de entorno laboral. Les cuento, además de esto, las guías están traducidas en distintos idiomas por pedido de los países. Cada guía tiene una página para el paciente y su familia. Hay 60 lugares a nivel mundial que están implementando las guías BPSOs, que representan 290 organizaciones. Hay en Canadá solamente 5.500 líderes o lo que llamamos acá en España impulsores de las guías. Están en modo electrónico y están en distintos modos. Hay becas de doctorado que son accesibles a cualquier persona en el mundo y todo esto está en la página web para que ustedes lo puedan usar. Les voy a contar un poquito sobre las estrategias de implementación, que son tan importantes como las estrategias para desarrollar las guías. Porque yo les digo, si hay guías que ya existen en el mundo, tanto sean las de Areneo como otras, no pierdan el tiempo en desarrollar guías, porque es muy difícil hacer guías rigurosas si no tienen un equipo entrenado en hacerlo. Más bien revisen las guías que existen, tomen la guía que es la más rigurosa y pongan el esfuerzo en implementarla para que los pacientes, clientes o personas a las cuales tratamos en nuestros diferentes países puedan beneficiarse de los resultados de una enfermería basada en la evidencia. Entonces, les cuento un poco de estrategias a modo individual y organizacional. Primero están los impulsores de las guías. 5.500 dentro de Canadá y no sé cuántos cientos dentro de España y otros tantos cientos, miles en distintas partes del mundo. Tienen orientaciones regulares de 2 días al empezar y de reforzamiento a través de webinars y a través de seminarios en forma constante. También aquí, en España, y ya les contaré más de esto. A nivel individual y organizacional también ofrecemos institutos, tanto dentro de Canadá como fuera de Canadá, institutos que duran una semana y esa semana entera la gente está aprendiendo sobre el uso de la evidencia, sobre cómo poner ese uso en desarrollar un programa de trabajo para la institución misma. Algunos de los institutos son específicos en temas como cuidado de vidas o prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, o ahora por pedido del gobierno desarrollamos uno en enfermedades mental, y algunos otros son generales sobre el uso de la guía o el uso avanzado de guías. A nivel de estrategias organizacionales, la más importante, y es la que agarró la atención en el mundo, es la de Best Practice Spotlight Organizations o BPSO, o lugares de mejores prácticas, como España decidió llamarlo. Estos son lugares que establecen una colaboración formal, dinámica a largo plazo, que impacta el cuidado de pacientes a través del apoyo del conocimiento basado en la práctica de enfermería. Demuestra estrategias creativas para el éxito de la implementación de las guías clínicas para enfermería basadas en evidencia. Establece y utiliza modos efectivos para evaluar la implementación, identifica estrategias efectivas para la disemanización y implantación de las guías en el amplio sistema
de una ciudad o un país. Como les dije, empezamos con 7 organizaciones BPSO en el 2003 que representaban 7 centros de salud. Hoy en día tenemos 60 BPSOs que representan 290 centros de salud, existentes en Canadá, Estados Unidos, España, Australia, Colombia, Chile, Italia y otros por venir en el año 2013. Son 3 años de colaboración formal, rigurosa, con Areneo a través de un proceso que hacemos una llamada, una convocatoria. Aquí en España la convocatoria fue el año pasado y en el 2014 Investén hace la próxima convocatoria. Tienen que dar reportes bianuales a Areneo, o en el caso de España, a Investén. Tienen que hacer simposios anuales para intercambiar conocimientos, no para hacer dinero, porque Investén no cobra y tampoco Areneo. Tienen que producir reuniones de teleconferencia o de otro modo mensuales para intercambiar entre los BPSOs conocimientos y enfocarse en resultados al paciente, el proceso de implementación y los resultados a la organización y al sistema. Me preguntaban esta mañana, y esta es la respuesta, cuando visité los diferentes pisos de este hospital, que es el único en Madrid, que es nuestro BPSO, ¿cuántas guías han implementado una organización? Si bien la exigencia es que en los lugares nuevos como España son 3 guías en 3 años, y en Canadá sí empezamos, pero hoy en día son 5 guías en 3 años, tenemos organizaciones que han implementado entre 15 a 37 de las 48 guías en sus organizaciones. De hecho, el St. Michael's Hospital y otros hospitales más que empezaron hace 4 años han implementado un promedio de 17 a 20 guías. La primera es difícil porque aprenden la metodología, la segunda menos difícil, la tercera menos, la cuarta se transforma en cultura y la quinta, la sexta y adelante sucede porque las enfermeras y enfermeros en su práctica cotidiana se preguntan cuando afrontan un problema, ¿habrá una respuesta de evidencia para esto? Y van y lo buscan sola y lo forman después parte de la implementación. Hay en este momento 503 publicaciones sobre los resultados y los procesos de la implementación de las guías. De hecho, España ya tiene 2 publicaciones que recién empezaron hace un año. Está, por supuesto, el logo, que lo ven, perdón, ahí allá, ahí llegué. Y no es un logo que cuesta dinero, sino que es un logo que cuesta esfuerzo. Lo pueden empezar a usar del momento que forman un convenio formal por Areneo. El problema es que si no avanzan y si no producen las expectativas, se les quita el logo. Todavía nunca ha sucedido porque todas las organizaciones que empezaron con nosotros en el año 2003 siguen hasta el día de hoy como BPSOs. A nivel académico, las guías se han implementado en muchísimas universidades del mundo. En forma formal se han implementado en Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Chile y Murcia. A nivel provincial o ya de una ciudad entera, como vendría a ser el caso de Madrid o Barcelona, en Ontario se han implementado la guía a través de pedidos del gobierno, la guía de metadona y el programa de educación sobre el tratamiento de metadona se implementó a través de toda la provincia, también la guía de dejar de fumar y el programa para dejar de fumar. A nivel nacional se implementó la guía del colaborativo para prevención de caídas, que somos las enfermeras las que estamos liderando esto para todo el país de Canadá, 33 millones de personas. A través de Canadá, por el éxito que tuvimos en Ontario, somos las enfermeras las que estamos llevando adelante el programa de dejar de fumar.
Y a través de Canadá somos las enfermeras las que desarrollamos la guía de prevención de la fatiga en la enfermera y seguridad al paciente, como también la guía sobre prevención del abuso en el adulto mayor que empezó hace 2 meses. Internacionalmente tenemos programas en China, tenemos traducción de guías al mandarín y al japonés, tenemos el programa con Investem, entre paréntesis, esta mujer de azul ahí es mi ministro de salud, esta es Maite Moreno, Teresa Moreno de Investem, y el resto somos pelagatos, ¿cierto?, al lado de una persona como la ministra de salud, que estaba radiante cuando supo que Investem se había comprometido a desarrollar, a traducir las guías al español. Y después con eso, como dijo la ministra delante de toda la prensa de habla hispana en Canadá, dijo, y esto le abre la puerta a más de 1 billón de personas, ¿cierto?, de habla hispana. Y las guías en español siguen ahora usándose gracias al esfuerzo de España, también en Colombia, en Chile y en otros países donde estamos con relaciones formales. Entonces, estos son los de Estados Unidos que están implementando, los de Australia, la Asociación de Enfermeras, el gremio actually en Australia, el que está implementando las guías, Chile, Colombia, Brasil, el gobierno y ABEN, la Asociación Profesional de Enfermeras, pidió traducir las guías al portugués, y en el 2013 van a lanzar ellos los BPSOs o los lugares de mejores prácticas. Sudáfrica, estas son las colegias de Sudáfrica, etc. ¿A dónde vamos? A algo muy sencillo, a demostrar que la práctica de enfermería basada en la evidencia produce mejores resultados para las poblaciones que cuidamos. Para esto hemos creado, me adelanté así que les voy a hablar. Ahí está, resultados clínicos, ya hay una montonera. Hay una montonera en úlceras de presión, en caídas y en, por ejemplo, el tratamiento de pie con úlcera para pacientes con diabetes, que a través de los resultados, que son impresionantes, tanto a nivel clínico como a reducción de costos, hizo que los políticos de todo el país de Canadá, en cada una de las 10 provincias y 2 territorios, decidieran que esa guía era la que querían para implementación a nivel nacional. Le contaba a los colegas en uno de los pisos acá del hospital que mi hijo me llamó por teléfono y me dijo: ¿qué le diste de tomar a los políticos que están hablando de úlceras en los pies? ¿Qué entienden los políticos de eso? Y la verdad que yo le dije, no les di nada más que conocimiento de enfermería. Entonces, ¿a dónde vamos? La próxima meta es esta creación maravillosa de Enquire. Enquire es una data de base internacional que en el caso de Canadá la desarrolló la Asociación Profesional de Enfermeras para todo el mundo excepto España, porque España, Investem, desarrolló la misma data de bases conjuntamente con nosotros y va a llevar la data de bases a través de España y posiblemente en el futuro a través de Europa. Conjuntamente desarrollamos las definiciones de indicadores sensitivos en enfermería, algunos de los cuales ya se conocen, ¿cierto?, especialmente en asuntos de dolor, en asuntos de úlceras de presión, en asuntos de caídas y otros que ni siquiera todavía hemos descubierto conjuntamente, como por ejemplo
en el asunto, tenemos guías sobre prevención de la violencia en la mujer, tenemos guías sobre las úlceras del pie que les dije, tenemos guías como las horas finales en los últimos días de la vida. En todos esos, conjuntamente, vamos a descubrir los indicadores sensitivos en enfermería. Porque, colegas mías, enfermería trabaja en todas partes. Enfermería trabaja en cuidar y enfermería trabaja en curar. Y yo no me avergüenzo de decir que cuidamos y curamos, porque esa es la realidad. Y esa es la realidad que tenemos que llevar adelante con conocimientos de evidencia fuertes, que sigan posicionando a la enfermería como un líder en el cuidado de los pacientes para el beneficio de nuestras poblaciones. Y así como en este momento enfermería en Ontario ha sido protagonista para todo Canadá y otros lados del mundo, yo ya veo, porque ahora sí que puedo soñar grande, que de aquí a 5 años los veré exactamente igual a ustedes, protagonizando a enfermería para toda España y protagonizando enfermería para Europa y por qué no. Muchas gracias. Les voy a traducir esto porque lo dijo, como dijo otra vez José Soto esta mañana, y miren que yo no lo conocía a este hombre, pero sí que tenemos almas bien gemelas, porque nombró a la Flor también, ¿cierto? Y la Florence Nightingale decía, tenemos que crear una opinión pública Bueno, a ver si paramos los tacos por un minuto. Tenemos que crear una opinión pública que tiene que dirigir a los gobiernos, en vez de los gobiernos tener que dirigirnos a nosotros. Una opinión pública enlightened, que entienda. Una opinión pública que sea capaz de dar una opinión con conocimientos, con sabiduría y con principios, y que tenga los detalles de lo que pasa. Yo creo que eso es lo que están ustedes ya haciendo, y esto de las guías clínicas y la evidencia solo las va a fortalecer a hacerlo mucho más y mucho mejor. Ahora sí, gracias. Bueno, vamos a presentar las ponencias. Está a cargo de Javier Pérez Rivas. Javier es el enfermero de la Dirección Médica de Procesos y Calidad en la Gerencia de Atención Primaria de Madrid. Es profesor asociado en Ingeniería Comunitaria en la Universidad Complutense. En este momento, además de otras actividades, Javier está coordinado con la Comisión Central de Actividades de Cuidados, que parte de esta dirección. Nos va a presentar un estudio en el que se evalúa la efectividad de la utilización de la metodología de enfermería de la atención primaria para mejorar resultados en enfermería de salud y llevar a cabo una siguiente área. ¿Se me oye?
Se me ve, sí. Era la primera vez que me tengo que hacia un lateral, porque si la trila es muy grande, no, pero en este caso... No es el caso, Habitualmente, en este primer minuto, pues se dedica a hacer el agradecimiento a los comités por habernos ofrecido la oportunidad de compartir el trabajo. En este caso, como formo parte de los comités, pues no tiene mucho sentido, porque sería un poco neurótico, gracias, de nada, darme la vuelta aquí de los... No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces voy a aprovechar para pedirle disculpas a Doris. Ayer, en el taller de lectura crítica, tuvimos un grave encontronazo. Entonces voy a pedirle disculpas. Sí, no, pero es que, bueno, el encontronazo fue que en el taller de lectura crítica, nuestro grupo, criticamos algunos apartados de una de sus guías. Muy bien hecho. No, nada tiene que ver eso, esa crítica, con que nuestro fenomenal proyecto de la Gerencia de Atención Primaria que presentamos al proyecto de centros comprometidos con la excelencia en cuidados no fuera aceptado. No tiene nada que ver con eso. No nos llevo a prepararlo, no creo ni 3 o 4 meses no llevo a prepararlo. No tiene nada que ver con eso. Eso fue el tema yo. Bueno. Pero de veras que por aclararlo en el tiempo, que ojo, que el único motivo, no sé si sabes, pero te lo cuento, el único motivo por si no lo aceptaron era porque todos de atención primaria, ¿los cuántos cientos hay en este país? 260. Y era imposible para inventes que recién han empezado a poder aceptarlo, pero estaban enamorados. Así que antes en el 2014, y ahí no te ayudo. Intentaremos. Bueno, por otra parte decir que nos encantan las guías, por supuesto, en la Gerencia de Atención Primaria, las guías que están estupendas. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. Para empezar, pues, para un poco intentar enmarcar el estudio, diciendo cuál es la esencia de la disciplina enfermera. Yo también, con tanto empoderamiento, me he venido arriba y se lo he encargado la resolución, se lo he encargado a Juanra. No sé si le conocen. Juanra, ¿le conocéis? El de lo sabe, no lo sabe. Un programa que hay, bueno, que va buscando gente para intentar responder a las preguntas. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, a una teleoperadora. ¿Qué entiende? Ya me refiero, ¿cuál es la esencia de para qué está la enfermera? Para ayudar al médico y hacer recetas. La respuesta es incorrecta, claramente. Vamos a preguntar a otro, vamos a preguntar a un policía. ¿Un policía, lo sé? ¡Oh, pero bueno! Para poner inyecciones y mandar que se calle la gente en los ambulatorios y en los centros de salud. ¡Oh! Vamos a estar por ahí. La invisibilidad de la enfermería para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es terrible. A ver, ¿hay aquí un profesional sanitario? Sí. Porque se me había olvidado poner la respuesta. ¿Sí? El profesional sanitario... Oh, sí. Nos dice, me refiero que la esencia de la disciplina enfermera es el cuidado, ¿no? Es decir, entendiendo por cuidado pues, todas aquellas acciones que llevamos a cabo las enfermeras para intentar potenciar la autonomía, mejorar la capacidad de autocuidado de la población, mejorar su bienestar y la satisfacción con la atención de salud que le prestamos. Claro, pero una vez visto lo que es que la esencia de la disciplina enfermera es el cuidado, ¿cuál es la diferencia entre los cuidados que el cuidado personal, que podía ser esta mujer, podía ser mi madre cuando me cuidaba a mí ahí, y este gañán puedo ser yo? Me refiero, este cuidado profesional podría ser yo. ¿Cuál es la diferencia, me refiero, entre ese cuidado personal y ese cuidado profesional? Bueno, pues como hemos ido viendo, me refiero, hay diferencias que han ido haciendo la profesionalización del cuidado, ¿no? Entonces, la diferencia está en tener un marco conceptual que engloba todas las intervenciones que llevamos a cabo las enfermeras, un área de responsabilidad frente a la sociedad, una serie de leyes, como puede ser sobre todo la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, un código deontológico que está definido tanto a nivel del Consejo Internacional como en España, un programa formativo que nos confiere un cuerpo de conocimientos específicos y un lenguaje profesional, y también está lo que definimos la metodología enfermera o el método para proporcionar esos cuidados, que es en lo que vamos a profundizar un poco más. Ese método podemos entender como el quehacer enfermero, ¿no? El procedimiento de gestión del cuidado. A veces hablamos indistintamente de metodología enfermera o proceso enfermera, ¿no? Yo creo que fuera de España se entiende mal el término metodología enfermera. Yo creo que se utiliza mucho más el término proceso enfermero y de hecho a la hora de hacer una búsqueda pues tienes que buscar por proceso enfermero, por nuestro proceso, ¿no? Bueno, todos sabemos que aparte de las etapas que tiene este proceso
hay varias definiciones que habitualmente se suelen manejar, como método sistemático, racional de organizar y prestar los cuidados de enfermería, la aplicación, que en definitiva es lo que es, ¿no? La aplicación del método científico en la práctica del cuidado, o alguna más completa que nos habla que es el método que, siguiendo una serie de pasos sistemáticos y ordenados para la resolución de problemas de cuidados de manera eficiente y para que el paciente reciba unos cuidados profesionales, vuelve a insistir en el tema del sustento científico. Este iconillo que he puesto aquí hace referencia al pensamiento crítico, ¿no? Se comentaba en los talleres de ayer la importancia, me refiero, a la relación existente entre pensamiento crítico y proceso enfermero, ¿no? Como las enfermeras que tienen ese pensamiento más desarrollado, ese pensamiento crítico, pues utilizan en general con mucho mayor criterio el proceso enfermero y viceversa. La utilización del proceso enfermero genera en las enfermeras desarrollar ese pensamiento crítico. En la práctica clínica, este proceso enfermero está incluido en los estándares de la práctica clínica, pues, de numerosas sociedades, ¿no? En el ámbito norteamericano, las enfermeras de salud pública norteamericanas, las enfermeras canadienses, seguro que Doris lo conoce también, en los estándares de la ANA, aquí a nivel España la Sociedad de Enfermería de Urgencias, FICAP también en varios documentos recoge como buena práctica, criterio de buena práctica, la utilización del proceso enfermero. Más concretamente, en la Comunidad de Madrid tenemos varios documentos que inciden también en la importancia de la utilización de este proceso enfermero. Así, en el documento del papel de la enfermera en la atención primaria, que esboza que para la mejora continua, que es el objetivo, la mejora continua de calidad en la prestación de cuidados, uno de los aspectos más relevantes es la utilización del proceso enfermero. Del mismo modo, en la cartera de servicios estandarizado de la Comunidad de Madrid hay, para la mayoría de los servicios, criterios de buena atención que inciden en la importancia de desarrollar planes de cuidados para, o bien, pacientes con determinados procesos específicos, con determinadas patologías, y sabéis también que en el contrato programa de centro hay indicadores de planes de cuidados por grupos de edad y para procesos específicos. Intentando ir centrando un poquito más el tema, pues había una vez, pues eso, sabéis, todos lo recordaréis, porque todos habéis participado de esta antigua estructura. Madrid estaba organizado en 11 áreas sanitarias y, entre otras muchas que llevaron a cabo estrategias de implantación, una de ellas fue el área 11, que era donde trabajábamos nosotros. En este área 11 llevamos a cabo durante muchos años una serie de estrategias de implantación y desarrollo de este proceso enfermero, ¿no? Pues elaboración de guías, en todos los programas y protocolos que sacábamos incorporábamos un apartado de manejo del paciente en base a la utilización de la metodología, se hicieron proyectos FIS basados en la metodología, en los contratos de gestión se metió en los pactos con los centros y en los incentivos, debíamos ser una de las primeras gerencias que se metió también la utilización de la metodología de enfermería, se hizo un sistema de información específico de planes de cuidados que nos permitía ir obteniendo mucha información, y esa información la definimos también como una línea de desarrollo de indicadores específicos de cuidados, ¿no? Agrupados en la clásica estructura de Donabedian, pues teníamos indicadores de estructura, en que medíamos las enfermeras, el número de enfermeras que llevaban a cabo diagnósticos, si se hacían en el domicilio, en la consulta, indicadores de proceso, como la frecuencia, el número de diagnósticos que hacían, la calidad global, entendida como el cumplimiento de las distintas etapas del proceso enfermero, y medíamos también indicadores de resultado, medíamos la efectividad, cuántos de esos planes de cuidados se habían resuelto, si no se habían resuelto, habían mejorado, me refiero, el objetivo previsto, habían alcanzado, habían mejorado, y tiempo de resolución. Teníamos también dos indicadores sintéticos, uno que era el índice, no miréis la fórmula ni nada, os lo explico yo, uno era el índice de complejidad de cuidados, que nos permitía medir la complejidad de los cuidados que prestaba. Hicimos un proyecto para asignar un valor técnico a cada diagnóstico. No todos los diagnósticos tienen la misma complejidad, pues se asignó a cada uno y luego medíamos ese índice de complejidad. Y con ese índice de complejidad, al final calculábamos el segundo índice sintético, que lo que era el que denominábamos el ICE, indicador de cuidados enfermeros, que englobaba datos cuantitativos de cuántos habían hecho, diagnósticos cualitativos, de qué calidad, con qué calidad se habían hecho, y datos de complejidad, cuál era la complejidad que tenían. Y con eso obteníamos el índice sintético, el ICE. Todo esto os lo cuento para que luego veáis cómo hemos podido llevar a cabo el proyecto. Dentro de los resultados en salud, habitualmente se habla de resultados en salud disciplinares e interdisciplinares. Nosotros, con estos datos que obteníamos en nuestra gerencia, pues veíamos, me refiero, estudiamos, comprobamos y publicamos, me refiero, cómo las enfermeras abordaban de los problemas de cuidados que abordaban, habitualmente resolvían entre un 75 y un 80%, ¿no?
un 75-80% de los problemas que abordaban tenían o estaban resueltos o tenían una evolución positiva. En el tema de los resultados interdisciplinares, pues bueno, se está descrito que hay diversos factores que influyen. Factores del paciente, factores del sistema y luego hay factores del proveedor, ¿no? Me refiero, en estos resultados interdisciplinares pues influye una parte de medicina, enfermería, fisioterapia, etc. A estos resultados interdisciplinares eran los que queríamos dirigir nuestro proyecto. Para intentar evaluar cuál era la influencia de la utilización de la metodología de enfermería en esos resultados intermedios interdisciplinares, pedimos un FIS que se nos fue concedido en el año 2009 y que son los resultados que os iba a presentar, pero no es. Bueno, espera que lo abro. Que os voy a presentar. ¿Cuál era el objetivo de este proyecto? Bueno, pues era determinar si la población que estaba asignada a enfermeras de atención primaria que utilizaban la metodología enfermera como herramienta de trabajo habitual, en la consulta diaria, presentaban mejores indicadores de resultados en salud que la población que estaba asignada a enfermeras que no lo utilizaban. Porque como está aquí también este muñequito de aquí abajo, lo que representa es eso, aunque tenemos todas las herramientas para llevarlo a cabo, al final hay enfermeras que deciden ir por un camino y enfermeras que deciden ir por otro camino, ¿no? No utilizar ese proceso enfermero para su práctica habitual. Ese era un poco el objetivo del trabajo. Hicimos un estudio descriptivo retrospectivo, ¿no? Mirábamos hacia atrás en los 42 centros de salud de la antigua Alianza de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud. A la hora de seleccionar qué periodo íbamos a evaluar, tuvimos en cuenta que sería bueno que esos pacientes hubieran estado un tiempo prolongado, como luego veremos dentro de los criterios de inclusión, que por lo menos hubieran estado 3 años con la misma enfermera. Entonces pensamos que el periodo idóneo de evaluación debía ser antes del inicio de los procesos de consolidación, que fue en el periodo de, como íbamos a revisar en historia clínica, como ahora veremos, seleccionamos el periodo entre enero del 2004 y enero del 2007. La población de estudio, pues el total de pacientes de los 42 equipos que cumplían los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión eran todos los pacientes mayores de 14 años registrados en la historia clínica, en aquel momento en OMI, cuando hicimos el proyecto, que constara la enfermera asignada, que no hubieran cambiado de enfermera en los 3 últimos años, y en el caso de los pacientes crónicos, que era uno de los grupos que evaluamos, que constara, en esos 3 casos, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, que constara el diagnóstico en la historia clínica y que fueran seguidos habitualmente de ese proceso en la atención primaria, para lo cual considerábamos que tuvieran 3 registros anuales en consulta o en el domicilio por dicho proceso. Lo que hicimos fue comparar una serie de variables de resultado, que ahora veremos cuáles son, en función de esa variable independiente que habíamos definido, el ICE, ¿no? La variable independiente sería el ICE, la utilización de la metodología enfermera con ese índice sintético, y en función de ese ICE mirábamos cómo se comportaban las distintas variables, y mirábamos indicadores de prestación de servicios, de actividad asistencial y cobertura de cartera de servicios, control de factores de riesgo cardiovascular, tabaco y ejercicio físico, y control de patología crónica, hemoglobina para los pacientes diabéticos, tensión arterial sistólica y diastólica para los pacientes hipertensos, colesterol total y LDL colesterol para los pacientes con hipercolesterolemia. Y por último hicimos una aproximación a lo que sería un resultado en prescripción farmacológica, ver el gasto por paciente en euros por tarjeta sanitaria, también en función de si la enfermera utilizaba o no esta metodología de trabajo. Bueno, pues la explotación de la información la realizamos directamente mediante sentencias SQL, como se hacían antiguamente las cosas, ¿sabéis? En la gerencia, pues hicimos directamente sobre la historia clínica. Los resultados, bueno, pues vimos que había 127 enfermeras que utilizaban metodología y 90 enfermeras que no utilizaban metodología. La edad media de las enfermeras que no utilizaban era mayor, 49,3%, y eso nos hizo que, aunque aquí no lo voy a presentar, todos los análisis que hemos hecho luego los estratificáramos por cuartiles en grupos de edad, para ver, me refiero, que las diferencias que luego vamos a ver que aparecen no estaban condicionadas por la variable edad. En cuanto a la afiliación de los médicos, no existían diferencias. Bueno, había las enfermeras que utilizan metodología enfermera eran mayor porcentaje eran mujeres, pero bueno, esto era irrelevante. Y en cuanto a la población, a la rata de población, que esto sí que es importante, no había diferencias ni en cuanto a la edad media de la población asignada a un grupo de enfermeras, ni en cuanto al sexo, ni en cuanto a la comorbilidad. Elaboramos un índice de comorbilidad y no había tampoco diferencias en la población.
Bueno, en datos de resultados de actividad asistencial, las enfermeras que siempre están arriba, las enfermeras que utilizan metodología y abajo las otras. Entonces, las enfermeras que utilizan metodología de enfermería ven más pacientes distintos, atienden a más pacientes distintos, tienen mayor presión asistencial, tienen más consulta, lo único que no tienen es más consulta demanda, tienen más consulta programada, más domicilio y más domicilio programado. Lo único que tienen menos es consulta demanda. En cuanto a los datos de cobertura de cartera de servicios, es llamativo que en todos los servicios de promoción y prevención, anticoncepción, rubeola, cervix, climaterio, tétanos, la cobertura en el grupo de enfermeras que utilizan metodología enfermera es muy superior a las enfermeras que no lo utilizan, siendo en todos los casos la diferencia estadísticamente significativa. Es curioso porque cuando hacemos esta comparación en los servicios de crónicos, las diferencias entre los dos grupos poblacionales pues prácticamente veis que no existen. Estas son las coberturas en hipertensión, en diabetes, en EPOC, en hipercolesterolemia, que hay diferencias. ¿Y en cuál es la única que hay diferencias? En obesos, que es efectivamente donde la enfermera seguramente tiene una mayor... O sea, los otros dependen más de consulta médica, y sobre todo el diagnóstico. Pero en el tema de la obesidad, muchos de obesos son diagnosticados seguro por las enfermeras. Y vemos que aquí también, en este caso, las enfermeras que utilizan metodología obtienen mejores coberturas. En cuanto al control de factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio físico no encontramos diferencias y en el consumo de tabaco las enfermeras, el porcentaje de pacientes fumadores era ligeramente inferior en el grupo de enfermeras que utilizaban metodología, siendo también, como era tanta la población, aunque la diferencia es a lo mejor no muy relevante, pero sí que estadísticamente significativa. En cuanto a los pacientes con buen control, en todo lo visto, en diabéticos, hipercolesterolemia, hipertensión, en todas las variables estudiadas, el porcentaje de pacientes era siempre mayor, que tenía buen control en todas las patologías, tanto en los pacientes diagnosticados durante el periodo que seleccionamos de estudio, como en el total de pacientes evaluados independientemente del momento en el que hubieran sido diagnosticados. En todas, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, para todas las variables estudiadas. Y por último, un dato también muy curioso en relación con la prescripción farmacológica. Vemos aquí, este es el gasto por paciente y año. Vemos aquí que en el caso del paciente activo no hay diferencia entre las enfermeras que utilizan metodología y las que no lo utilizan. Sin embargo, en los pacientes pensionistas, que son los que habitualmente también más pasan por las consultas de enfermería, sí que el gasto es menor. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Me refiero que la enfermera al final está haciendo otro tipo de intervenciones no farmacológicas que están ayudando a esos pacientes a mejorar a controlar su patología. Y cuando lo hacemos por grupos de edad, pues vemos que también las diferencias se mantienen a partir de los 45 años. Hasta los 45 años no hay gastos. Para acabar, es fundamental, que lo primero que se investigue en esto, pero no lo pongo aquí, no es fundamental que se investigue en esto, y es esencial que las organizaciones evalúen la contribución de las enfermeras en los resultados que dependen tanto de la disciplina de manera autónoma y también en estos resultados que dependen de equipos multidisciplinares. Con estos datos lo que podemos decir es que la utilización de la metodología enfermera parece contribuir a mejorar la salud de la población y sería bueno desarrollar estudios prospectivos, que ya se está haciendo alguna experiencia, que pudieran corroborar los resultados de este estudio. Y por último, si se confirman, se acaban confirmando estos resultados, pues habría que llevar a cabo las medidas de implementación necesarias para garantizar la extensión de la metodología enfermera en la atención primaria y considerar los indicadores de prestación de cuidados como indicadores de buena praxis, incluyéndolo la utilización de la metodología en todas las guías, protocolos y protocolos de aplicación en atención primaria. Y poco más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Jaime. A continuación, Izaskun Sainz-Spigan nos va a presentar su publicación. Izaskun es enfermera asistencial y, entre paréntesis, me ha dicho que es importante resaltarlo. Es miembro de la Comisión de Úlceras, o fue miembro de la Comisión de Úlceras durante 5 años en la extinta área 5. Tiene amplia experiencia en docencia y asesoramiento en temas relacionados con úlceras y heridas, y actualmente es miembro del grupo de expertas de heridas de la semana. Cuando estemos todas y todos sentados,
Cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Esta ponencia nace de la experiencia vivida de un grupo de enfermeras asistenciales que nos ponemos a trabajar, a hacer una revisión crítica de un documento y nos encontramos con una serie de peculiaridades y de singularidades que cuando las descubrimos dijimos, esto lo tenemos que contar. Nos gustaría que nuestros compañeros y nuestros profesionales de enfermería supiesen con lo que nos hemos encontrado. Por eso estamos aquí. Lo único que necesitábamos era un espacio, el espacio nos lo ha dado SEMAF, gracias a SEMAF, y todo lo demás pues nos va a venir a continuación. Nos gustaría en estos 15 minutos intentar captar un poco vuestra atención y despertar la curiosidad por algo que como enfermeras asistenciales hemos descubierto y nos parecía imprescindible para que los profesionales y los compañeros, si en algún momento se encuentran y les llega información sobre evidencia científica, interpreten con otro criterio lo que leen y lo que escuchan. Dicho esto, ¿quiénes somos? Pues somos un grupo de enfermeras asistenciales motivadas y comprometidas en el cuidado de las heridas crónicas desde hace tiempo, con una experiencia en asesoramiento, investigación y docencia dentro de nuestras áreas de trabajo bastante extensa. Y sobre todo, y lo más importante, y digo lo más importante porque creo que es lo que saca las cosas en esta vida adelante, un gran entusiasmo por el campo, por el trabajo y el campo de las heridas. Un trabajo que sobre todo es un trabajo, curar heridas ha sido siempre el punto de la enfermería más importante y el trabajo en el que independientemente hemos hecho más. A partir de aquí, el grupo lo formamos en febrero del 2011. A partir de que se establece el área única en la Comunidad de Madrid, las comisiones de vista desaparecen y hay un grupo de profesionales que queremos seguir avanzando y queremos seguir trabajando en este campo. SEMAF se hace cargo de la necesidad sentida de esos profesionales y constituimos el grupo en febrero del 2011, con el objetivo primordial de intentar recopilar toda la evidencia existente, dar difusión a los trabajos nuevos y a los tratamientos nuevos que van saliendo y sobre todo recoger las necesidades de los profesionales y darle respuesta a las mismas, con el objetivo final de intentar dar unos cuidados con la mayor calidad a nuestros pacientes que sufren estos problemas de salud. Y a la vez, ya de paso, avanzábamos nosotras y avanzamos profesionalmente y científicamente. Para ello, empezamos haciendo una revisión crítica del documento que elabora la Comunidad de Madrid en el 2010, Recomendaciones para el tratamiento local de las úlceras cutáneas crónicas. Esta revisión crítica, hecha por nosotras, saldrá publicada dentro de unos meses, basada en la búsqueda de evidencia científica, por supuesto. Y es la revisión de este documento el que nos lleva a descubrir las bondades y las limitaciones que tiene la evidencia científica en el campo de las heridas crónicas. Ese descubrimiento es el que nos apetecía, estoy muy contenta, aparte estoy muy nerviosa, pero estoy contenta por estar aquí arriba contándolo. Nos apetecía el descubrimiento, como digo, compartirlo hoy aquí con todos vosotros. Y es lo que vamos a hacer. ¿Y cuáles son las bondades con las que nos encontramos cuando trabajamos, con las que nos encontramos nosotros cuando empezamos a trabajar con la evidencia científica? Como han dicho los compañeros, las guías de práctica clínica lo avalan, trabajar con más seguridad y con más eficacia, porque vamos a reducir el margen de error. Fijaros, esto me parece importantísimo, disminuye la variabilidad de los tratamientos y la impresión diagnóstica. ¿Os suena esto de cuántos tratamientos distintos tenemos en el mismo episodio cuando desplegamos la herida? O incluso cuántos diagnósticos diferentes dependiendo de la identificación que hayamos hecho de la etiología, grados o fases o estadios en los que está la úlcera. Disminuyendo esta variabilidad, nosotras también vamos a trabajar mejor. Mayor eficiencia, porque tanto racionalizamos los costes, repercutiendo beneficiosamente en el sistema, por supuesto, y todo esto nos invita a aplicar la ética del cuidado, aplicando por lo tanto la no maleficencia, la beneficencia, la autonomía y la justicia, muy importante en el trabajo enfermero.
Y no menos importante, la sistematización de la educación sanitaria en el paciente respecto a sus medidas higiénico-dietéticas. Haciendo todos lo mismo, el paciente llegará, el suplente dirá lo mismo y el paciente estará más tranquilo y su adherencia será mejor a lo que nosotros le contamos. Y como una bondad muy curiosa y que no quería dejar de nombrar, la que hace referencia al profesional, al que cuida. Trabajar con evidencia hace que le demos un porqué a nuestros cuidados y que nos sustentamos más en ellos, por lo tanto, disminuir el famoso burnout. Bueno, esto haciendo la ponencia me encontré con ello por el camino y no me pareció bonito ponerlo. A partir de aquí, las bondades son buenas y evidentemente nos gustaron encontrarlas, pero también existen limitaciones. Limitaciones que cuando nos pusimos a encontrar y a resumir qué limitaciones eran las que veíamos que existían en el trabajando con evidencia de heridas crónicas, fijaros, la hemos resumido en una: la ausencia o escasez de estudios que dificultan la obtención de una evidencia alta en este campo. Es entonces cuando el grupo tiene la necesidad de preguntarse por qué. Queríamos saber científicamente qué es lo que pasaba. ¿Por qué nos costaba tanto encontrar estudios que dieran una evidencia alta en los tratamientos de heridas crónicas? ¿Por qué no daban los mismos resultados y no clarificaban nuestras pautas de actuación de la misma manera que en otros campos de la salud? Haciéndonos esa pregunta, pues uno se hace preguntas y a veces encuentra respuestas. Las respuestas fueron: la primera limitación con la que nos encontramos trabajando con heridas crónicas en búsqueda de evidencia era que teníamos alguna dificultad porque se aleatorizaba mal. Y existe muchísimo problema para cegar y entrenar al investigador. ¿Cómo cegamos a un investigador haciendo un estudio? ¿Cómo le decimos que no mire lo que está viendo, que es una herida? ¿Cómo le decimos que lo que está aplicando, qué es lo que está aplicando? Lo va a ver. No es lo mismo que dar un fármaco. Y mucho menos como entrenamos al investigador. ¿Qué hacemos con el investigador o con los investigadores? ¿Cómo podemos hacer para sistematizar un trabajo y que todos hagan lo mismo desde el principio hasta el final? El proceso de una cura es un proceso que empieza por la limpieza y en muchas ocasiones termina, por ejemplo, con un vendaje. ¿Todos los investigadores van a hacer lo mismo? ¿Van a ejercer la misma presión a la hora de hacer la limpieza en la cura? ¿Van a ejercer la misma presión a la hora de hacer un vendaje o lo que se supone dependiendo de la teología de la herida? Complicado, ¿no? Entrenar a un investigador para dar un fármaco es esto. Toma, ya está, ese es el entrenamiento. Eso no hacemos todos igual. Por otro lado, vimos que existía la presencia de muchísimas variables de confusión que dificultaban el encontrar grupos homogéneos de intervención y de control. De tal forma que nuestros pacientes, en la gran mayoría de los casos, son ancianos polimedicados. La medicación sabemos que en muchas ocasiones obstruye y dificulta el proceso de cicatrización. Las pluripatologías también. Es muy importante tener en cuenta los aspectos socioeconómicos. Un paciente depende de su aspecto socioeconómico y de su economía o de su estado, va a tener un mejor cumplimiento del tratamiento, va a comer mejor, su nutrición va a ser mejor, su higiene, todo esto, todos estos aspectos interfieren y definen si el tratamiento al final va a ser el mejor, va a ser de una buena o peor calidad. El patrón, actividad-ejercicio. Primero, influye generalmente en el éxtasis. Síntoma que en las patologías venosas, en la gran mayoría, siempre va a dar una sintomatología. Por otro lado, los pacientes tendrán que estar sentados, tendrán que estar de pies, tendrán que estar las mismas horas sentados, tendrán que estar las mismas horas de pies. Algún paciente tendrá que ir a la compra y no podrá hacer el mismo reposo que el otro. De tal manera que la actividad de ejercicio de ese paciente tenemos que valorarlo muy bien y es muy difícil encontrar pacientes iguales. Y por otro lado, y muy importante, las variables deben de ser viables, reproducibles y precisas. Fijaros, cuando nos ponemos a ver estudios y revisiones sistemáticas de estudios de heridas crónicas, en la gran mayoría de los casos nos encontramos con que la variable de resultado más común es la cicatrización total. ¿Pensáis que la cicatrización total es una variable de resultado que dé una eficacia al tratamiento que nosotros estamos dando? Que mida qué eficacia tiene el tratamiento que estamos midiendo. La cicatrización y el proceso de cicatrización es un proceso complejo
que siempre pasa por 3 fases: la fase de desbridamiento, la fase de granulación y la fase de epitelización. Bien, estas fases tienen cada uno su requerimiento, con lo cual un único apósito nunca va a ser eficaz para las 3 fases, de tal manera que son fases completamente distintas, en las que los requerimientos son distintos y en que los procesos bioquímicos que ocurren en la misma también son diferentes. Con lo cual sería igual más acertado medir variables parciales de resultado de cada una de las fases de la cicatrización. Lo mismo cuando nos encontramos con que queremos medir la eficacia de un apósito antimicrobiano en la eficacia que tiene hacia la herida infectada. La cicatrización total va a ser la variable de resultado que nos dé la eficacia que ha tenido ese apósito antimicrobiano ante una herida infectada. ¿O será más propio definir la variable de resultado como la variable de resultado de carga bacteriana y en muchos casos cuantificada? Esos son los problemas con los que hemos visto y los hemos encontrado para, en muchas ocasiones, ver que no tenemos una evidencia alta, pero no porque no exista, sino porque es muy complicado evidenciar una patología como la patología de heridas crónicas. Por otro lado, y termino con las limitaciones, no se definen bien los objetivos primarios. Habría que definir qué grado de mejoría es relevante clínicamente y habría que definir el tiempo para conseguir ese objetivo. Es decir, quiero que se reduzca el área ulceral en 3 meses el 50%. Eso, como es medible, podemos definirlo como que ya tiene un grado de mejoría y por lo tanto es relevante clínicamente. Y por otro lado, se nos pierden muchas muestras por el camino que bajan la calidad de los estudios, porque, por desgracia, nuestros pacientes son pacientes que tienden a la evolución o la evolución tórpida de las heridas y en muchas ocasiones esta evolución y esta complicación hace que los pacientes tengan que salir de los estudios. Con todo esto que os he contado, he intentado explicaros lo más fácil posible para poder entenderlo bien. Hemos sacado de una revisión bibliográfica hecha por nosotras una tabla con las evidencias que existen ahora mismo en el tratamiento de heridas crónicas. Insisto, es una tabla de fabricación propia. Y os vais vamos a definir un poco, como no había mucho tiempo, hemos sacado lo más relevante y los tratamientos con los que las enfermeras curamos todos los días de nuestra vida en las consultas, para que veamos qué evidencia tiene y qué lectura hacemos después de lo que he contado de todo esto. Fijaros. Evidencia baja en desbridamiento, en cambios posturales cada 2 o 4 horas, en el control del exudado con hidrofibras, alginatos y FUAMS, en úlceras venosas, en hidratación de la piel periulceral, en úlceras vasculares. Y en UTPs, evidencia baja tanto en los procesos que originan humedad como en las fuentes exógenas, en el control de las fuentes exógenas de contaminación. Heces y orina. Evidencia baja. Eso dicen. Utilización de apósitos de cura húmeda en relación coste-beneficio con la cura seca, es decir, con la cura tradicional, es decir, la cura seca, evidencia moderada. Y evidencia alta en ventajas de compresión multicapa, en heridas de etiología venosa, en la utilización de ácidos grasos y peroxigenados en zonas de riesgo. Esa es la tabla que hemos más o menos confeccionado, la cual nos va a dar pie a las reflexiones finales, que quería yo que fuesen pocas, porque también me apetecía que os quedaseis con 4 ideas claras, porque todo lo demás a partir de aquí, como he dicho al principio, lo único que he intentado es despertar la curiosidad y que la gente se ponga a mirar, que la enfermería pues nos pongamos a mirar un poco más lo que tenemos alrededor. A partir de ahí, la ausencia de evidencia suficiente en heridas crónicas solo debe ser un motivo de impulso a la enfermería para investigar más y mejor, porque aparte investigamos poco. La evidencia científica nunca debería de volverse en nuestra contra, sino convertirse en una herramienta facilitadora y clarificadora por sus bondades, y no obstructiva y esclavizadora. En el tratamiento de las heridas crónicas nos parecía imprescindible la difusión de las limitaciones mencionadas para que las enfermeras puedan interpretar los resultados con juicio crítico y desde el conocimiento adquirido.
En la actualidad existe un intenso debate sobre el papel de los estudios clínicos aleatorios en el tratamiento de las heridas crónicas. Ahora, ¿quién nos pide un estudio controlado, aleatorizado, doble ciego, por lo que hemos contado? Misión imposible. Por tanto, en ausencia de evidencia alta, existen otros niveles de evidencia que no deben despreciarse. ¿Qué medidas tomamos ante los tratamientos que tienen evidencia baja? Desligamiento, cambios posturales, usos de apósitos de plata, control del exudado con alginatos y hidrofibras. ¿Los despreciamos? ¿Creéis que aplicándolos estamos poniendo en riesgo al paciente? Ahí dejo la pregunta, que la voy a responder con una referencia que voy a hacer a un estudio que hay sobre la evidencia del paracaídas, en el cual es un diseño, es una revisión sistemática de estudios aleatorizados controlados que determina si el paracaídas es eficaz ante las caídas, en relación al desafío gravitacional. La variable es la muerte o el traumatismo grave. No se puede encontrar ningún ensayo controlado aleatorizado de intervención con paracaídas. Nadie se ha tirado sin él para ver qué pasa y nadie no se lo pone cuando se tira de una altura. Esta pregunta la quiero dejar en el aire porque primero quiero ser, es verdad, un poco irónica, pero también invitaros a la reflexión, a que en medicina y en enfermería nada es absoluto y todo tiene letra pequeña y todo tiene muchas maneras de verse y todavía hay mucho por saber, nos queda mucho por investigar. Por lo tanto, la reflexión nuestra final, la reflexión del grupo fue la siguiente: la prudencia, el sentido común, el razonamiento correcto, junto con la aplicación de la evidencia sin perversión, deben de ser las mejores herramientas para tratar de forma individual a los pacientes. La maestría clínica y las mejores evidencias deben siempre de complementarse. Gracias. Si tienes ensayo clínico, me gustaría que me pidieran consentimiento. No me vayan a tirar sin más. Vamos a pasar con la última intervención de Higinio Belsado Freire. Higinio es enfermero asistencial del Centro de Salud de Francia, que fue labrada, y nos va a presentar la evaluación, la revisión sistemática, que tiene como objetivo evaluar la eficacia de las intervenciones cognitivo-conductuales en la mejoría de la calidad del sueño, su duración y la eficiencia en adultos mayores de 60. Gracias, buenas tardes. Bueno, el agradecimiento por el haberme invitado al congreso lo di el primer día cuando me llamaron por teléfono y me propusieron que intervenir, y a la primera dije que sí, desde luego. Pero claro, cuando se publica la mesa y uno se ve colocado al lado de Javier, de Carlos como moderador, de Izaskun y de la señora Doris Nilsson, pues la verdad que uno la responsabilidad le pesa, pero bastante. Pero bueno, intentaremos salir de paso como todas. Mi objetivo es hacer ver la experiencia de un grupo de trabajo que se creó, para ir describiendo cómo se trabajó y demás, cuál fue el resultado final. Un poco también, pues igual que la experiencia de Izaskun, para servir un poco de referencia modesta para que veamos, incluso si reflexionamos, cómo ha cambiado nuestra forma de hablar y de pensar en los congresos. Antes veníamos con experiencias personales y ahora cada vez más venimos fundamentando nuestros cuidados en trabajos, en otros estudios clínicos que están en grandes referencias bibliográficas. El punto de partida, ya se ha dicho aquí en otras ocasiones, comienza en la extinta área 9, ¿de acuerdo? Bueno, pues por fortuna, en ese área 9, seguro que igual que en otras áreas que entonces existían, disponíamos de una dirección muy proactiva y en la que bueno, pues nos ofrecieron a diferentes profesionales el crear un grupo de trabajo relacionado con la investigación de enfermería, pero sobre todo buscar cuidados basados en la evidencia. Por lo tanto, ahí veis, ahí os indico los nombres de aquellas personas que estaban. Yo simplemente vengo en representación del trabajo que hemos hecho todos y cada uno
de lo que estamos ahí indicando. El objetivo era ese, constituir un grupo de investigación para determinar protocolos, cuidados e intervenciones en general y sobre todo eso, basados en la evidencia, en estudios clínicos importantes. Una de las dudas que surgieron, entre ellas era el tema de cuál era el mejor tratamiento para la incontinencia, algún tema sobre la lactancia materna. Bueno, pues uno fue el que pudiesen existir o no intervenciones no farmacológicas para la mejora del sueño y sobre todo del insomnio. ¿Qué es lo que ha sido? Bueno, pues la verdad lo que se hizo fue una estrategia relativamente típica a la hora de buscar, criticar, evaluar, etc. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue centrar el tema en qué posibles intervenciones no farmacológicas podían existir y se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el insomnio, epidemiología, tratamiento, es decir, centrar el tema. Ya se iniciaron la distribución de diferentes parejas revisoras, es decir, que ahí se iban a empezar a repartir revisiones, estudios para empezar a filtrar, a criticar, etcétera, a evaluar. Bueno, efectivamente, digamos que todos los procedemos en la consulta, eso es en el día a día, que los trastornos del sueño constituyen uno de los problemas de salud más prevalentes en nuestra población, que lógicamente, y es uno de los mayores problemas, influye en el deterioro de la calidad de vida. En cuanto a los cuidadores, es un condicionante muy importante en la aparición del insomnio. El insomnio aparece como consecuencia de un estrés, pero eso entra en la cadena para aumentar ese estrés en el cuidador. Y por supuesto, pues, siempre se habla de los costos que supone esto en la asistencia sanitaria. ¿Por qué buscar eficacias no farmacológicas? Lógicamente, aunque está como último punto, para evitar aquellos riesgos que suponen y que todos conocemos lo que supone el uso de fármacos y, por supuesto, para mejorar el sueño. En cuanto a lo que es, parece que es un término como muy abstracto, como muy fuera del ámbito de la enfermería, pero ahora cuando veamos un poco de qué va el tema del tratamiento o de las terapias cognitivo-conductuales, vamos a dar cuenta que es que lo aplicamos en el día a día. Ahora en el insomnio podemos hablar de ello, o podemos hablar en el caso de diabetes, hipertensión, es decir, cualquier otra patología aguda o crónica. Se identifica en general en la población de que por regla general pueden existir o existen hábitos deficientes a la hora del sueño, del insomnio y a nivel cognitivo, que puedan existir pensamientos, actitudes o creencias negativas hacia ese insomnio o el sueño. ¿En qué consisten? Bien, pues en cuanto a lo que son las intervenciones conductuales, ahí están especificadas. Se trata de intervenciones relativas a la educación en higiene del sueño, control de estímulos, tratamiento de relajación muscular o tratamiento de restricción del sueño, es decir, intervenciones entre comillas relativamente sencillas y al uso de cada uno de nosotros. Y en cuanto a las intervenciones cognitivas, pues reestructuración cognitiva, intervención paradójica, sobre todo lo que es reestructuración cognitiva es poner a la persona en conocimiento de aquellas actitudes, que vea sus creencias negativas sobre el insomnio o no, para que las critique y modifique sus hábitos. Cuando ya empezamos a centrar, lógicamente el objetivo es lo que nos ayuda a centrar el camino de desarrollo, lo que determinamos fue como objetivo el evaluar la eficacia de las terapias y tratamientos de cognitivo-conductuales en la mejora de calidad del sueño, en la duración, eficiencia en adultos mayores de 60 años. Nos centramos en esta población porque veíamos que eran aquellas personas en las que se estaba haciendo un uso mayor de fármacos, que eran más dependientes, ¿de acuerdo?, en ese tipo de medicamentos para mejorar el sueño. Y esto fue a la par. Nos sirvió también para desarrollar un procedimiento normalizado de revisión de artículos relacionados con la práctica enfermera dentro de lo que es esa comisión o grupo de investigación de lo que fue el área 9. ¿Cómo formulamos la pregunta de investigación? Pues viene dentro del formato típico de la regla mnemotécnica PICO, ¿de acuerdo? Identificar pacientes, la intervención, con qué lo comparábamos y los resultados que se pretenden obtener. Bueno, pues el desglose es este, es decir, voy a repetir. La población eran adultos, ancianos con alteración del patrón del sueño de atención primaria, en el que se evaluasen, estudios que se evaluasen terapias no farmacológicas contra no intervención o solo intervención farmacológica,
y los resultados pues, diferentes que se utilizan a la hora de evaluar, que veremos, la calidad del sueño. Esto un poco más o menos de pasada, pero para ver cómo quizá la parte más laboriosa, que es la de buscar la estrategia de búsqueda bibliográfica en la diferente base de datos, cuál seleccionar, qué tipo de artículos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, identificamos en cuanto a lo que es la parte de intervención o tratamiento y en cuanto al sueño y problemas de salud, diferentes palabras llave que nos llevasen a esos resultados. Y lo que pretendíamos era buscar, bueno, si era posible, luego salió bien, si era posible buscar el paradigma de mayor evidencia posible, que es la revisión sistemática. En adultos sin patología mental, es decir, con insomnio pero sin patología mental, en el entorno de la atención primaria, esto es muy importante porque luego sí que hay estudios que se centran en pacientes que están en residencias, en hospitales, ¿vale? Pero eso era en nuestro ámbito y, bueno, con un poco acotar, buscaríamos en la Cochrane Library y en Medline. Estas son las diferentes, no las voy a enumerar, pero bueno, para ver que efectivamente salen muchos resultados en cuanto a, por ejemplo, Education and Sleep Disorder, 10 revisiones sistemáticas, en cuanto a intervención y trastorno del sueño, cruzando diferentes resultados, y lo que sí, vuelvo a repetir, tenemos que hablar de descartar aquellas revisiones o estudios en los que se tratase del sueño, pero en personas con patología, es decir, demencia, ansiedad del sueño, trastornos mentales, porque probablemente ahí interviniesen otras covariables que en nuestro ámbito, aunque se den, no podíamos manejar. Inicialmente se seleccionaron 4 revisiones por la pertinencia, aunque por ejemplo ahí sería más o menos un poco de pasada, pero sería en cuanto a lo que es el trastorno del sueño, una intervención relacionada con trastorno del sueño en EPOC, pero bueno, no estaba lógicamente dentro de nuestro ámbito. Bueno, pues nos quedamos con 4 revisiones que son las que se van ya a filtrar de una forma más seria y ver su calidad, cuál nos va a ser más útil. Una, por ejemplo, que era de acupuntura para el insomnio, otra que, bueno, pues ya veremos a continuación, que va a ser la que realmente nos sirvió de base, el tratamiento de luz brillante para problemas de sueño en adultos de más de 60 años y el uso de ejercicio físico para problemas de salud en adultos mayores de 60 años. Herramientas hay muchas. Seleccionamos la CASPE, bueno, por su gran validez externa, es decir, es de un uso internacionalmente probado y de su relativa sencillez, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues es un checklist muy sencillo en el que te ayuda a discriminar si tienes delante una buena revisión sistemática o no, las guías CASPE. En cuanto a una de las revisiones, que era ejercicio físico para problemas del sueño en adultos mayores de 60 años, que la verdad que se cuadraba bastante con nuestro tema, aunque al final no seguimos con su evaluación o con su revisión crítica, porque lo cierto es que se centraba sobre lo que es el ejercicio físico, y esto también se iba a marcar dentro de lo que son las diferentes posibilidades dentro del tratamiento cognitivo-conductual. Bueno, pues el ejercicio físico sí mejora el sueño, disminuye la latencia del sueño, disminuye el tiempo que tiene que esperar la persona a dormirse, mejora el tiempo a la espera de dormirse, duerme más, ¿vale?, de forma significativa, y la evaluación en cuanto a el PSQI es una escala de evaluación de la calidad del sueño, también mejora ese nivel de calidad. Bueno, al final elegimos la que es relativa a intervenciones cognitivo-conductuales para los trastornos del sueño, porque englobaba parte del tema que hablábamos antes, que era el ejercicio físico, y otros muchos más que lógicamente no eran farmacológicos y cuadraban mucho con lo que estábamos buscando. ¿Qué destacaba de esta revisión sistemática? Bueno, cuando buscas en Cochrane hay veces que buscas un tema interesante y, bueno, no muchas veces, pero varias veces te encuentras con que la revisión está vacía, resulta que evalúan de forma muy exhaustiva y te dejan sin nada, que evalúan con tantos criterios de calidad que te dicen que no hay ensayos suficientes, los criterios de calidad que ellos han evaluado son pocos, con lo cual el encontrar esta revisión con 6 ensayos clínicos, la verdad es que ya te anima, te respalda bastante en lo que quieres buscar.
se centra en la población mayor de 60 años con sueño primario, excluyen aquellas personas que no queríamos incluir a la redundancia, gente con demencia, depresión o síndrome de hipopnea obstructiva del sueño, y diferentes terapias no farmacológicas. Evalúan los resultados de forma inmediata, a los 3 meses al año, con diferentes criterios, o bien con diario del sueño, es decir, un registro personal del paciente de cómo dormía, etcétera, diferentes indicadores, o incluso, bueno, esto se sale fuera de nuestro ámbito, con la polisonografía. La gente dormía con un aparato, etcétera, que le controlaba el sueño, cómo dormía y demás. E incluso la escala de Pittsburgh para evaluar su calidad del sueño. Bien. Al final, ¿cuáles son los resultados que vimos y que evaluamos dentro de esta revisión sistemática? Lo pongo de una forma muy sencilla. Antes hablaba con Carlos, el que tenía preparado un poco pues, la tabla en la que se expresa el típico diamante del metaanálisis, donde está colocado en la significación y significación, pero bueno, me tocaba el último, hablar del sueño, entonces digo, bueno, a lo sencillo porque... Bien. Al final esto es lo más importante. ¿Qué extraemos de ello? En cuanto a la latencia de la aparición del sueño, es decir, cuánto tarda la persona en dormirse o no, sí que produce una disminución significativa en ese tiempo, una disminución objetiva, pero no estadísticamente significativa. Pero bueno, cuando fuimos viendo esto, claro, dice, no significativo, no me vale, pero clínicamente, es decir, la persona consigue dormirse antes, sí, por lo cual realmente es útil. En cuanto al despertar después de la aparición del sueño, es decir, la persona se mide cuánto tiempo tarda una vez que se duerme en despertarse. Igual se produce una disminución significativa, en este caso, a corto y medio plazo, es decir, a los 3 y 6 meses. En cuanto al tiempo total de despertar, lo que hacen es medir cuántas veces se despierta la persona y suman ese periodo de tiempo. Bueno, pues hay una disminución significativa, pero a corto plazo. Es decir, a corto plazo sí que se despiertan menos durante la noche, cuando están durmiendo, pero el efecto es corto, en 3 meses. En cuanto a la duración del sueño, es decir, el tiempo total que la persona duerme, ocurre una cosa curiosa, y es que es un efecto negativo. Parece ser que cuando a estas personas mayores de 60 años se les instruye y demás en la corrección del insomnio, parece que duermen menos. Claro, cuando nos sentamos un poco a ver esto qué sentido tiene, pues probablemente en la revisión no se evalúa, pero nosotros la conclusión que sacamos era que las personas, cuanto más mayores, menos tiempo dormimos, y eso es así. Y eso es una de las cosas que le preocupa a la gente cuando viene. Es que no duermo, bueno, pero hay que hacer entender que efectivamente cuanto más mayores menos dormimos. Quizá lo que ocurre es que la persona, cuando es consciente de cuánto realmente tiene que dormir y cómo dormir, pues a lo mejor se da cuenta de que incluso duerme un poquito menos, pero lo necesario. En cuanto al despertar de madrugada, provoca una disminución, aunque no significativa, y solo reflejada en el diario del sueño. En la polisonografía, por ejemplo, esto no se refleja. Pero bueno, en el caso de que utilizásemos esta herramienta para evaluar el sueño en la persona, por ejemplo, en primaria no disponemos de la polisonografía, por tanto es una herramienta en la que, bueno, pues podemos decir que no nos da una significación clínica. En la eficiencia del sueño, es decir, el tiempo, digamos, que aprovecha la persona en la cama para dormir, igual produce una mejora, pero a corto plazo. Y en cuanto a las escalas estandarizadas, sí que produce también una mejoría significativa en la calidad del sueño. Por tanto, en lo que es esta revisión sistemática, ¿qué podríamos extraer? Cuando lees al final una revisión Cochrane, muchas de ellas al final la conclusión es decir, no hay un efecto significativo, etcétera, en los estudios, hace falta un mayor número de estudios de mayor calidad. Entonces, claro, dice, bueno, pues encima de todo lo interesante me he quedado sin nada. Bueno, pues si vuelves hacia atrás y de verdad interpretas lo clínicamente significativo, realmente se produce una mejoría modesta en el tiempo total de despertar, hay una mejoría en el despertar después de la aparición del sueño y también en la eficiencia del sueño. Lo que sí, como se ve que a corto plazo
consiguen mejoría y parece ser que se pierde a medio y largo plazo, es evidente que se hace necesario el que haya sesiones de refuerzo. Sacamos conclusiones y multiplicaciones en la práctica clínica, en la que efectivamente recomendábamos en una sesión ya monográfica a nivel general en el área, ofreciendo estos tratamientos para mejorar el sueño como una alternativa no farmacológica que podía provocar un beneficio en la reducción de fármacos. Incluso hay estudios que proponen, sino que evalúan que el uso de menor número de fármacos para dormir y por lo tanto de este tipo de tratamientos cognitivo-conductuales mejora la mortalidad. Y aunque la realidad no es así, pero claro, si a una persona en este estudio de Vince en el 2001 se les ofrece, si quiere una medicación con efectos secundarios o un tratamiento que va a mejorar el sueño a largo plazo sin efectos secundarios, eligen el cognitivo-conductual. Esto no se queda así, y ya acabo. Claro, vimos que esto podía tener miga y lo que hicimos fue intentar publicarlo. Aquí ya hubo otra dificultad, no estamos acostumbrados y demás, pero intentamos buscar una publicación en la que tuviese cabida evidencia clínica y en el ámbito de la enfermería. Bueno, pues por fortuna lo encontramos, hay una publicación que se evidencia dentro de la Fundación Indes y bueno, pues la sometimos al comité evaluador y la incluimos dentro de lo que es las revisiones de un estudio. Esto nos obligó también a reevaluar otra vez todo el proceso dentro de lo que ellos enmarcan una criba, que es el comentario crítico de un estudio científico para una publicación, con lo cual fue otro retrabajo. ¿Vale? Es decir, esto incluso está publicado, pues está disponible en esta publicación. Y bueno, ya para finalizar, un poco como conclusión de mi ponencia, es decir, ya lo decía al principio, en el que es necesario establecer, y ya lo estamos haciendo, ya si lo pensamos, lo estamos haciendo, el basar nuestros cuidados en evidencia científica, ¿de acuerdo? Cuando el otro día puse esto de apoyo institucional, claro, yo decía, es decir, las instituciones sanitarias deberían un poco promover el que tenga la consulta de enfermedad porque podemos mejorar el sueño. Pero claro, al escuchar las ponencias sobre el empoderamiento, pues a lo mejor también es responsabilidad nuestra. Quizá también seamos nosotros los que tengamos que ofrecer a la persona y decir, mire, vale, empieza a tomar porque efectivamente la medicación mejora a corto plazo, pero a largo plazo produce dependencia, efectos secundarios, pero si usted va haciendo esto, va a poder dejar la medicación muy probablemente y va a seguir pudiendo dormir mejor, con lo cual también es responsabilidad nuestra, no solo lógicamente institucional. Y bueno, y con eso ya darle las gracias de nuevo. Bueno, pasamos a un turno de preguntas. Blanca. Bueno, gracias a la mesa, ha sido interesante y ha aportado, yo creo, desde mi punto de vista, mucha reflexión. Yo quiero lanzar dos preguntas a la mesa. Una primera a Izaskun, porque esa reflexión final que decías, ahí la dejo de pensar, caramba, pues señales para hablar precio. ¿Y qué quieres decir cuidado con evidencias y perversión? Y si realmente hay una perversión en lo que estás diciendo, que no sé de qué hablas, en base a qué hablas de esa perversión y cómo se podría cambiar o modificar. Y mi segunda pregunta es para Doris, porque me estoy enganchando a la vida desde la práctica clínica, claro, no desde ayer escuchándote, pues. Claro. Entonces, curiosamente, tropecé hace unos días con un artículo que está publicado en octubre de este mismo año, donde se hacen unas revisiones de 130 días seleccionadas al azar de la NGC para ver el cumplimiento de los estándares de la OIM. Y he alucinado en colores cuando he leído que el 44% de las guías prácticas, de las guías de buena práctica, no cumplen los requisitos de estándares de calidad. En un 44% me parece alto. Tu opinión. Y viendo cómo trabajáis, ayer que yo me quedé muy encantada
¿cómo hacéis esa selección de comité de expertos? Es decir, ¿a quién metéis ahí? ¿Con qué criterios? Gracias a las dos. Bueno, la reflexión final que viene cuando digo que la evidencia, bueno, sin perversión, es que esto del micrófono y yo, hablar de la evidencia sin perversión, viene un poco porque cuando los resultados que te encuentras, sobre todo en las revisiones sistemáticas de los metaanálisis referidos al cuidado de las heridas, bueno, pues son resultados que siempre dejan abierta una puerta a más estudios y a más investigación, porque, bueno, como digo, son estudios con escasez, ¿no? Con muchos sesgos y, bueno, muchos problemas no puedo contar. Sino, como los resultados no están bien contextualizados, no son firmes y relevantes, dependiendo de quién y para qué, si lo lee un gestor sanitario, o lo lee un político, o lo lee una enfermera asistencial, da pie a la interpretación. Y por eso decía que en muchas ocasiones esa interpretación, con todo lo que supone la palabra, acaba dándose la paradoja de que algo como la enfermería basada en la evidencia, que es una de las mejores cosas que podemos tener nosotras en nuestra práctica clínica diaria, que desaparezcan muchos problemas, como por ejemplo la variabilidad, ¿no? Y la seguridad, se convierta en algo que alguien puede cogerlo y sea no clarificador y esclavizador o explosivo. ¿Cómo? Bueno, es que como estamos hablando de la guía de recomendaciones que publicó la Comunidad de Madrid en el 2010. En este caso es el plan de la estrategia de mejora de la Comunidad de Madrid, elabora un documento con un montón de cosas con mucha gracia, es decir, en la que se pueden unificar criterios y los objetivos finales son muy buenos, que es que todo el mundo trabajemos igual, con una búsqueda bibliográfica pues un poco limitada o con intereses, ¿vale? Entonces, a partir de que se publica ese documento es cuando el grupo de heridas empieza a ahondar un poquito más en que es un documento bueno en muchas cosas, tiene muchísimas cosas buenas, pero en el tema, por ejemplo, de los apósitos antimicrobianos, por ejemplo, que tantos problemas ha dado en la Comunidad de Madrid y que casi nos queda, bueno, el abastecimiento casi nos quedamos en ello, tenemos una cobertura pequeña, pues yo creo que el documento utiliza la evidencia existente, la evidencia alta, estoy hablando de evidencia A, ¿vale? De evidencia alta, basada en, bueno, pues en metaanálisis y en revisiones sistemáticas. Les daba el poder para poder mover las cosas a su manera como gestores sanitarios. Sí, claro. A ver, yo me imagino que aquí habría mucha gente que haya participado en ese documento. Claro. Sí, no, a mí me consta, Yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tengo que hacer yo, que soy nueva en los estudios de evidencia? Lo que estoy entendiendo es que hay algunos que están tocados. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es un trabajo de evidencia bueno? ¿El tuyo o el que yo? Yo voy a clarificar una cosa. El mundo de la evidencia y yo nos llevamos bien desde hace un tiempo, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en el cuidado de las heridas y me parece que las herramientas que teníamos que tener eran unas determinadas, y a partir de que creo que hay
un foro manejable, como es la enfermería, con desconocimiento, utilizan la evidencia para manejar un poco a sus anchas. De alguna forma, bueno, utilizar. Yo me enfado con mi vehemencia y bueno, de alguna forma el grupo empieza a trabajar de forma científica para ver qué bibliografía había, cómo se había utilizado, en qué se estaban sustentando y a qué resultados habían llegado. Hay un montón de cosas en ese documento que son buenas, pero un montón o algunas que, bueno, pues nos suscitaban dudas y pueden tener más lecturas. La evidencia buena o mala, ¿en qué te tienes que sustentar? Yo creo que Doris, en este caso, que es la ciencia... Que Doris nos podía hablar de claro, yo la que me cuál de ellas es la buena. Había algunas otras preguntas pendientes. Bueno, voy a tratar de aclarar un poco el tema y ayudar. Primero que nada, gracias por la presentación. Me voy a encantar con las presentaciones que he escuchado. Creo que hay una confusión entre lectura crítica y revisión sistemática. Entonces no quiero ponerme a preguntar aquí cómo hicieron las revisiones, pero una revisión sistemática tiene que ser una persona entrenada, ¿ya? Por Cochrane o otra modalidad, donde dos personas leen independientemente los artículos rigurosos, los evalúan y los comparan, y si consiguen un 80% de concordancia o interrated reliability, se toma, y si no, tienen que ver de nuevo. No creo que eso es lo que hicieron, yo creo que lo que hicieron es lectura crítica. Entonces diferenciemos, porque hay una confusión de tema. Segundo, te aconsejo que leas la guía que ahora está en español, son 3 guías, no una, sobre cuidado de heridas. Está en la página de Investen y de Areneo. Una es de prevención de heridas, la otra es tratamiento de 1 a 3 si no me equivoco, y la otra es de 4 adelante. Y creo que vas a entender la diferencia de lectura crítica o revisión sistemática, porque nosotros cuando empezamos en el 2003, con lectura crítica, y solo hace 6 años nos pasamos a revisiones sistemáticas. ¿Por qué? Porque requiere un entrenamiento mucho más fuerte y requiere recursos muy serios, ¿cierto? Tenemos 6 personas, grupos de 2, que se dedican solamente a eso, y para una pregunta pueden haber, como dije antes, de 1000 a 10.000 artículos. O sea, es otro cuento. Entonces eso es muy importante. Revisa esa guía, porque creo que no van a tener que desarrollar una guía nueva. Revisa esas guías porque no creo que tengan que hacer una nueva. La pregunta, ¿cómo se elige a la gente? Hay dos diferencias, hay dos pilares importantes. Uno es el pilar que tenemos dentro de Areneo, que es el pilar de staff que trabaja en forma permanente, pagado ya por la asociación, no por ningún agente externo, ni farmacólogo, ni farmacia, ni nada, ¿ya? Donde se hacen los estudios sistemáticos, se toman todos los estudios que hay sobre el tema, con la limitación, y esa la vamos a corregir, que no son estudios en español, lo cual es una deficiencia en este momento, lo cual Investen va a ayudar con los estudios en español, porque aunque sean compatibles lo mismo y los mismos resultados, hay que tenerlos en el futuro, ¿cierto? Si estamos implementando las guías en distintos países. Pero en este momento son en inglés y en francés, que son los idiomas de Canadá, y hacen la lectura de los abstracts de otros idiomas, y si es un abstract de un estudio riguroso, ahí van a ver todo el artículo. ¿Ya? Ese es un pilar. El otro pilar son los paneles de expertos. Ambos son igual de importantes. Ahí sería, por ejemplo, la colega, no en el de estudio sistemático, ¿ya? Pero ahí sería la colega. Ahí serían algunas otras de ustedes o ustedes que entienden mucho en el asunto de cuidado de heridas, tanto investigadores como staff asistencial, enfermeras u otros asistenciales, porque nutricionistas también es importante, por ejemplo, ¿cierto?
como también personas que están dedicadas a la política de salud. ¿Para qué? Para que haya una congruencia después con cosas como Comunidad de Madrid, que yo no conozco en el sentido profundo, pero que ahí entonces después se coincide sin ningún agente pagador externo, se saca basado en el rigor de la evidencia. Y ahí la evidencia está categorizada desde 1 a 4% de metaanálisis hasta consenso. Ahora, cuando hablo de Enquire, la data de bases que Investel hizo acá, que nosotros hacemos con el resto del mundo y que son exactamente la misma, ¿ya? Hay un inventario de indicadores definido exactamente igual, ¿ya? Ahí es donde vamos a empezar a ver a modo prospectivo, que tú hablaste muy bien de esto, prospectivo, como la enfermería, y me imagino que en el futuro otros profesionales, porque los médicos están usando nuestra guía de heridas, no solo aquí, no solo en Canadá, pero en otros lugares, cómo actúa, cómo practicando clínicamente basado en la evidencia, cuáles son los resultados que conseguimos. Ahora, estamos eligiendo solo para cada día, solo 4 a 6 indicadores que cuentan más o menos por entre 70 a 85% de los resultados. ¿Por qué? Porque el 8-15% quizás serían como 25 indicadores y volvemos locos a todo el mundo, ¿cierto? Tanto a los que coleccionan datos como a los que practiquen. Entonces las intervenciones van con esos 4 o 6 indicadores. O sea que vamos a poder enfocar la práctica en lo que es lo más importante, ¿ya? En lo que es donde está la evidencia más clara, ¿ya? Eso no quiere decir que la gente no pueda poner también el resto de las intervenciones que sugiere la guía, pero las más importantes son las que van a tener que poner más. Y entonces, el pilar del staff produce la síntesis de los estudios. Los expertos son los que toman esa síntesis de estudios y formulan las recomendaciones. Ahí es donde van los 2 puntos, ¿ya? Lo que tú dijiste de que se puede tomar para maniobrar, manipular, ni siquiera... Yo entiendo lo que tú dices y la realidad. Pero ¿se acuerdan que cuando yo vi la ponencia hace un rato, hablé de evidencia, y también hablé de corrupción? Bueno, eso ya es corrupción, ¿cierto? Ahora, por eso es que nosotros con las guías no aceptamos ningún agente de pago externo, 0, ¿ya? Para desarrollar nuestra guía. Porque nosotros, por ejemplo, en la guía se habla de apósito, pero no cuál. Se describe lo que se necesita, ¿ya? Pero no se dice usa esto, usa el otro, es un tema que en medicina empezó, yo diría, como más o menos hace 20 años. En enfermería empezó como más o menos hace 12 años, o sea que en total es relativamente nuevo, pero que está produciendo resultados para las poblaciones y para los que pagan los servicios de salud, tanto sea en forma privada en algunos países, como en forma a través de los impuestos en países, me imagino, como este, como el nuestro, donde es servicio de salud universal. Nosotros lo tenemos privado, que están produciendo resultados muy importantes, porque si queremos mantener salud universal, ¿cierto? Y si queremos disminuir o prevenir la privatización, mientras más demostremos resultados eficaces y eficientes, más podemos defender al sistema de salud. O sea que tiene mucho lado positivo, ¿cierto? Así que hoy tenemos que decir. ¿O tenemos alguna pregunta más? Solamente una pregunta más. Se nos ha acabado el tiempo. Vale. Pueden llevarse todos los materiales ahora. Ayer me pedían y dejé así un poquito, ahora pueden llevárselos todos porque yo no los llevo de vuelta a Canadá.
Bueno, finalizamos la mesa. A continuación va a haber una pequeña parte de